Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica del Seminario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy estamos de manteles largos por dos motivos importantes para nosotros y para quienes nos acompañan. Estamos celebrando nuestro programa número 200 el día de hoy y agradecemos muchísimo el acompañamiento que hemos tenido durante todos estos programas. Y en segundo lugar, tenemos como invitado al doctor Alberto Fernández desde Madrid. Entonces estamos haciendo, no sé cuál es el nombre, Zoom, conferencia. Agradecemos mucho porque siempre que le hemos pedido al maestro Fernández que nos acompañe, siempre está en disposición de acompañarnos. Entonces hoy es muy significativo para nosotros que esté celebrando estos 200 programas con nosotros y todos ustedes. Nuestro reconocimiento a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, asimismo a la secretaria general, la maestra Sara Miss Palma León, que nos dan la posibilidad de tener este espacio de comunicación y de reflexión con todos ustedes. Asimismo a Eduardo y a Rafael del canal Yus Multimedia del seminario, a Carlos, a Eduardo y a la maestra Amparo Apolinar, que nos acompaña en la conducción de este programa. A todos ustedes, muchas gracias porque eso hace posible nuestro programa. El día de hoy vamos a tocar un tema que obviamente está en la mente de todos los jóvenes y que casi todos los días escuchamos algo sobre ello, que es la inteligencia artificial. Pero antes de iniciar nuestra conversación con el maestro Fernández, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar, que nos va a dar unos lineamientos de su síntesis curricular. Por favor. Claro que sí, doctora. Alberto Fernández es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con más de 15 años de experiencia en auditoría y asesoría para empresas y directivos en estrategias digitales de comunicación, marketing y ventas. Es senior en creatividad y estrategia con especialización digital por la Escuela de Negocios ESADE, en Global Business por Harvard Business School. Actualmente es CEO y presidente de Annie Bonny, agencia de publicidad y estrategia presente en España y en Estados Unidos. Esta agencia ha sido elegida por el Financial Times como una de las 1000 empresas que más rápido crece en Europa, además de haber recibido premios y reconocimientos en la industria publicitaria. En su cartera de clientes figuran marcas de la talla de Allianz, British Petroleum, Deloitte, Kyocera, Yoigo, Peugeot, Vodafone. Bienvenido, Alberto. Muchísimas gracias, Amparo. Muchas gracias, doctora Núñez, también. Enhorabuena a todo el equipo por este 200 aniversario. De veras que estoy muy impresionado porque quizás la palabra del siglo XXI es la perseverancia, ¿no? Y cualquiera que cumpla 200 algo, lo que sea, merece un reconocimiento absoluto en esta época del si quieres puedes y de la recompensa fácil, o al menos eso es lo que se nos vende un poco a veces, ¿no? Sobre todo a las generaciones más jóvenes. Así que mi enhorabuena por adelantado y muchas felicidades. Muchas gracias, querido Alberto. Pues estamos en un tema de tu especialidad y que actualmente, obviamente, todos los días vemos noticias, unas más alarmantes que otras, de la inteligencia artificial. Hemos estado conversando con este tema contigo. Recordamos que en noviembre nos hiciste el favor de estar en una conferencia también sobre este tema. Yo quisiera pedirte que nos dieras un breve concepto de lo que vamos a entender por inteligencia artificial, porque como sucede con otros conceptos, todo el mundo habla de ello, pero nadie se entera muy bien de lo que se trata. Y en segundo lugar, y ya avanzando en nuestra conversación, de cuando estuvimos conversando en noviembre y que los alumnos estuvieron en esas conferencias que hicimos, cuáles son los cambios o los avances que se han dado. Bueno, pues la inteligencia artificial engloba muchas cosas. A priori diríamos que es un software que puede razonar, actuar y adaptarse, ¿no? Lo que pasa es que dentro de este universo hay muchos conceptos importantes. Quizás hayan oído hablar del machine learning, ¿no?
traducido literalmente como máquinas aprendiendo, ¿no? Que básicamente es software, algoritmos que mejoran cuantos más datos incorporan. Por no prolongar mucho más la teoría, diré que cualquiera que tenga Netflix en su casa y se dedique a pasar por las carátulas y los títulos, lo que está haciendo es incorporar más datos a ese algoritmo de Netflix para aprender más sobre los patrones del usuario, de modo que pueda ofrecerle más y mejor contenido. Esto, digamos que en corto. El procedimiento se hace mucho más complejo, es bastante más óptimo y ofrece muy buenos resultados. A la vista está que todo el mundo, todas las plataformas de este tipo han copiado los sistemas de Netflix o incluso los canales de televisión tradicionales están incorporando plataformas inspiradas, entre comillas, en este tipo de inteligencias artificiales, ¿no? El asunto es que todo esto ha ido muy rápido y de repente han aparecido otros conceptos como el deep learning, ¿no? Que es básicamente un software imitándonos, ¿no? Imitando nuestras conexiones neuronales. Y mientras estábamos aprendiendo el significado de deep learning, ha aparecido algo que nos ha vuelto locos y que al mismo tiempo nos está fascinando, ¿no? Y es tan nuevo que aunque tiene un nombre, se llama inteligencia artificial generativa, porque es capaz de trabajar grandes cantidades de datos y producir algo que es nuevo, muy entre comillas. Al mismo tiempo lo que está pasando es una dirección opuesta, que recuerda un poco a los luditas en la Revolución Industrial, la gente que inició movimientos contra las máquinas porque les quitaban el trabajo y demás. Al mismo tiempo se está poniendo de manifiesto un peligro que es real, ¿no? Estamos en un mundo donde ahora mismo no hay una democracia o no hay ningún solo país con derecho a voto que esté libre de los peligros de la inteligencia artificial. Hace no muchos meses ganaba un candidato en Argentina, Milei, que hizo un uso muy amplio de este tipo de prácticas y no, hay que recordar que las elecciones en estos momentos se están ganando por porcentajes muy estrechos. Esto significa que cualquier cosa que te aporte un 1% viene muy bien y beneficia mucho. En un mundo en donde estamos escuchando más al ruidoso que al cortés y al constructivo, pues en concreto, Milei, su grupo de trabajo lanzó un vídeo contra la oposición, el candidato Massa, en donde salía literalmente drogándose, ¿no? Bueno, parecía como que se drogaba, ¿no? Era un vídeo generado por inteligencia artificial y digamos que podría ser considerado anecdótico si no fuera porque ese vídeo fue visto por 30 millones de personas. Entonces, incluso aunque esos 30 millones de personas consideren que ese vídeo no puede ser real, es uno tras otro, tras otro, tras otro, y al final se genera una maquinaria de auténtica basura que lo único que hace es demeritar los sistemas democráticos, ¿no? Entonces, hablamos de abogacía, hablamos de leyes, hablamos de sociología y en cualquier parte del mundo donde en estos momentos queramos tratar cualquier tema, siempre hay una porción muy importante de la inteligencia artificial interviniendo. Entonces, por resumir, estamos ante una enorme oportunidad para la humanidad y al mismo tiempo ante un enorme peligro. Ahí es donde los reguladores juegan un papel absolutamente esencial. En ese sentido, maestro Alberto, justamente que ya nos refirió a cuáles serían los peligros, pensemos en aquello que es visible, pero justo cuando hace referencias a la sociedad, ¿cuáles serían esos riesgos principalmente en el ámbito de la seguridad, por ejemplo, o de la identidad personal? Bueno, riesgos hay múltiples, pero debo insistir que también hay que verlo en positivo, ¿eh? O sea, lo primero de todo es que no, hay que intentar no ser antitecnológico y antes de catalogar una nueva tecnología, lo primero que hay que hacer es probarla. Lo digo porque me enfrento en muchas ocasiones a debates sobre inteligencia artificial y observo opiniones sesgadas de gente que ni siquiera ha probado a utilizar un chat de estas características, ¿no? Y entiendo el rechazo, pero este nuevo mundo nos obliga a probar las cosas nuevas que van apareciendo para entenderlas y utilizarlas a nuestro favor, como siempre le ha pasado a la humanidad con la tecnología. Ahora bien, ¿hay peligros? Pues sí, hay muchos peligros. Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido siempre un índice de felicidad absolutamente increíble, desbordante, en los últimos 100 años. Han pasado por un crack del 29, por crisis financieras de todos los colores, guerras y amenazas, una guerra fría que los llenó de miedo muy intensamente, y sin embargo su índice de felicidad no bajaba, ¿no? Pero bien,
Hace apenas 10 años, en pleno apogeo de Instagram, la felicidad de los jóvenes estadounidenses ha bajado a un límite absolutamente espectacular, ¿no? Y esto, además, se ha favorecido con la inteligencia artificial, porque está dando más contenido según cuanto más consumas, ¿no? Como hace un momento contaba sobre Netflix. Es decir, al final se ha convertido en máquinas de voracidad infinita y está provocando que, sobre todo los adolescentes, que ahora ya muchos de ellos ya eh, cruzan la barrera de los 25, 26 años, hayan crecido con un universo a su alrededor, digamos, de casi perfección, ¿no? O sea, de ver a gente disfrutando en valles paradisíacos o en playas absolutamente fantásticas, pensando que su vida podría ser así en un momento determinado. Y así pues han aparecido nuevas profesiones como la de influencer o youtuber y demás, ¿no? Entonces se ha insertado la idea, como decía al principio, del si quieres puedes, porque hay una parte de verdad. Es que si quieres ser influencer, puedes. Ahora atrévete a ser perseverante y a hacer 200 programas de radio, ¿no? Porque de repente, claro, o sea, mi propio hijo de 11 años quiere ser youtuber también, ¿no? Bueno, ahora tengo que estar detrás de él, lleva 7 vídeos de lo que se llaman ahora los gameplays, ¿no? De juegos, él jugando a un juego determinado, y llevamos 7 vídeos y yo ya tengo que perseguirle para que haga el octavo, porque ya no quiere hacer más, porque no supera las 20 visualizaciones, ¿no? Y entonces hay un problema con la frustración y la inteligencia artificial lo está acrecentando. Bien, pero aparte de esto, tenemos problemas de todos los colores, pero al mismo tiempo que se incrementan los niveles de enfermedades mentales provocados precisamente por el uso y el mal uso y el abuso de los móviles, algunas redes sociales y los algoritmos que trabajan precisamente para incrementar la ansiedad, por una parte para los creadores de contenido para crear más contenido y por otra parte para los consumidores de contenido, la gran mayoría, para consumir más contenido y no quedarse fuera de lo que hemos hablado tantas veces, del grupo de amigos que se entera de todo lo que pasa y si no estás dentro te quedas fuera, ¿no? Entonces hay una inercia sociológica que es comprensible, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo hay un incremento en la sensibilidad al respecto de, por ejemplo, las enfermedades mentales. Esto hace unos días era un tabú. Entonces, también en positivo se está empezando a empatizar un poquito más con que a veces te puede doler el alma y no pasa nada, ¿no? Y de hecho hay soluciones para curarlo. No olvidemos que los temas de salud mental apenas tienen 125 años de historia, ¿no? O sea, los egipcios no sabían de qué iba este tema y los artilugios que tenían no eran precisamente diferentes a los de un carnicero, ¿no? Y sin embargo, pues apenas desde Freud y compañía no teníamos mucha investigación al respecto de todo esto. También tenemos problemas en el asunto del estereotipo, ¿no? Si a mí se me ocurre pedirle a cualquier programa que me cree una imagen y que me ponga una mexicana paseando por la calle, el estereotipo que me va a colocar de imagen es equivalente al de Miss Mundo. Y no digo yo, no seré yo el que diga que las mujeres mexicanas no son perfectas, pero el estereotipo no se corresponde con la imagen que me están mostrando. Y si hace un momento decía que pues, redes sociales como Instagram, que bien utilizadas son muy interesantes, pero que mal utilizadas generan ansiedad e incluso estados depresivos muy severos, pues si encima tenemos inteligencias artificiales favoreciendo el estereotipo, pues aún peor, ¿no? También tenemos el caso de varios influencers que en estos momentos han clonado sus propios cuerpos, sus voces, y han automatizado su sistema de envío de mensajes para cobrar a usuarios vendiéndose como la novia perfecta, que siempre va a estar disponible para ti, que te puede mandar un audio en cualquier momento. No haré publicidad de ellas ni mucho menos, pero la primera que lo ha hecho hace no muchos meses empezó la primera semana ganando $70.000. Y ella no ha tenido, o sea, ella ya no trabaja mucho en este asunto. Y los fundadores de Zoom, precisamente, la plataforma con la que hoy nos comunicamos, han invertido en el proyecto de esta mujer, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos un problema de lo que los americanos llaman el bias, ¿no? O sea, es qué información le estamos metiendo a la inteligencia artificial para que nos devuelva determinadas cosas estereotipadas. Eso está clarísimo. Y como creo que puse como ejemplo en la última vez que nos vimos en mi última conferencia por ahí, pues no hay más que buscar colegiala en Google Imágenes para ver lo que obtenemos y la diferencia si buscamos colegial. Es decir, esto ya existía, lo que pasa es que ha explotado mucho más, ¿no? Pero al mismo tiempo hay un movimiento contrario, sostenible y sostenido en el tiempo, de pasos agigantados de la mujer rompiendo techos de cristal, ¿no?
Hace unos meses, cuando conectábamos en esa última conferencia, veía a muchas alumnas entre el público, ¿no? Y llevo trabajando con ustedes creo que desde hace 8 o 10 años y he tenido la inmensa suerte de que me invitaran siempre a conocer esa primera generación de futuros abogados, ¿no? Y he de decir que el porcentaje es cada vez más equivalente, ¿no? Que no sé si tiene que ser 50-50, pero desde luego empieza a ser más equivalente. Al menos empezamos a poner de manifiesto otros porcentajes más interesantes, ¿no? Luego hay otros problemas. En sanidad, por ejemplo, se calcula que para el año que viene el 60-65% de los hospitales tendrán gestores de inteligencia artificial. Estas inteligencias artificiales tienen que asegurar la gestión del dato íntimo de los pacientes a unos niveles de seguridad máximos, ¿no? Que un poco uno se plantea en manos de quién estamos, ¿no? Lo mismo ocurre con la abogacía y todo lo que tenga que ver con las cuestiones jurídicas, ¿no? Hace no muchos meses yo observaba atónito en un tribunal estadounidense a un abogado que se le había ocurrido pedirle a ChatGPT jurisprudencia al respecto de un caso que tenía que resolver. Y resulta que esta inteligencia había tenido una alucinación y se había inventado toda la jurisprudencia, con lo cual el ridículo que hizo fue mayúsculo, ¿no? Y además una multa de $2000, por supuesto, además del daño a su reputación. Entonces, claro, efectivamente, tenemos unos peligros que son extraordinarios, pero creo que estamos a tiempo de iniciar un camino, por una parte, de regulación, que el debate ya existe en muchos de los países de todo el mundo, y por otra parte, de educación. Como digo, es imprescindible que todas las generaciones se incorporen a la inteligencia artificial para probarlo y observar cuáles son sus beneficios. Y además, hasta en términos de autoestima también sirve de bastante, sobre todo cuando se equivocan, perdónenme el momento más personal, pero cuando se equivocan uno se siente como más inteligente, ¿no? Bueno, pues, tan inteligente no será, pero bueno. Ahorita que comentabas esto, pues sí me acordaba de nuestras primeras oportunidades de que nos acompañaras y tenemos en la mente muy presente, que seguramente tú recuerdas, el ejercicio que hicimos a partir de sus correos, ¿verdad? Y donde nos percatamos y que sigue desafortunadamente dándose que los alumnos publicaban su carta de aceptación de la universidad con una serie de datos personales, que se hacían del dominio público, ¿no? Y que ellos mismos se sintieron, sí, yo creo que tomaron conciencia de lo que pasaba, ¿no? De que no eran conscientes de lo que estaba pasando y que recuerdo que también les dijiste que cualquier lugar donde fueran a buscar trabajo, pues lo primero que iban a hacer era revisar esas redes sociales que ya aparecen ahora como antidiluvianas, ¿no? Y por otra parte, sí, efectivamente en nuestra facultad se está invirtiendo actualmente el 60% son alumnas y esto hay una expectativa muy grande de su efecto cuando salgan a la práctica, que yo espero que realmente se dé. Sin embargo, con esto que comentabas ahorita, me dio una preocupación. No nos estamos alejando de los otros seres humanos, si ya dedicamos mucho más tiempo a esto de la inteligencia artificial y que yo no sé si alguien puede saber si realmente está interactuando con un ser humano o está interactuando, como decías ahí, con alguien, ¿no? No estamos perdiendo esa capacidad de relación con los otros seres humanos. Bueno, lo primero que diré es que debemos empezar a ser más avariciosos con nuestro tiempo para dedicarlo más adecuadamente y menos con el dinero, así como un mensaje de titular, ¿no? Efectivamente, el tiempo que tenemos es uno. Y cuando nosotros nos ponemos a hacer análisis al respecto de qué es lo que está pasando con los usuarios de todo el mundo, y además está pasando en todas partes, es que efectivamente se está empezando a interactuar mucho con la inteligencia artificial, pero se le está arrebatando ese tiempo a otras plataformas como Google. Es decir, el tiempo que antes dedicábamos a buscar determinadas cosas en Google, ahora se lo podemos preguntar a una inteligencia artificial. No tiene que ser necesariamente una sustitución de un humano, ¿no?
con el que poder interactuar. De momento esto es lo que sabemos. Hace una semana yo estaba en Nueva York con un cliente y nos pedía que relacionáramos su producto, un software, para ver cómo podía resolver los problemas de uno de sus clientes, ¿no? Esa pregunta nos hubiera llevado, resolverla, nos hubiera llevado, no sé, pues muchas horas de trabajo y muchas búsquedas en Google, mucha documentación y mucho rato de pensamiento. En directo, delante de ese cliente, le pedimos a Copilot, la asistencia, el asistente de Microsoft, que hiciera esa investigación en un documento de Word y en cuestión de 15 segundos teníamos todas las respuestas sobre las que poder empezar a trabajar. Es decir, podemos observar un mañana lleno de robots, como estamos viendo en el último año, en donde los tenemos en casa y nos dedicamos a hablar con ellos y hasta encontramos que son mucho más interesantes que un ser humano. Bueno, podemos ver ese mundo así o podemos ver que tenemos al lado los mejores asistentes posibles. Os acordaréis de la película Wall-E, donde representaban a unos seres humanos que iban en un crucero, todos con un problema extraordinario de obesidad, iban como flotando porque ya no necesitaban caminar para absolutamente nada, ¿no? Y de cómo al final, bueno, pues esa película acaba terminando con una especie de recuperación de la actividad, ¿no? Que resulta que se nos estaba yendo un poco la cabeza. Bueno, creo que muchos de los razonamientos que hacemos hoy vienen provocados más por películas como Terminator o similares, más que por una realidad. Quiero decir, el ser humano es un ser social y no voy a decir una obviedad en un lugar como este, ¿no? O sea, esto es así, o sea, quiero decir, no hay ninguna posibilidad de ser sustituido y de hecho todo soporte sustituido, todo elemento que corre el riesgo de ser sustituido incrementa su valor y así lo hemos visto durante toda la historia. Eh, Cuando uno va a un cumpleaños, si se le ocurre regalar un vinilo, un disco de vinilo, que parecía totalmente reemplazado, queda fenomenal. Pareces el intelectual del grupo, ¿no? Hoy por hoy, mandar una carta escrita a mano y firmada tiene mucho más valor que un email. Hoy por hoy hay gente que, oye, le encantará leer libros en un Kindle o en cualquier lector y sin embargo se está recuperando el olor a las páginas de un libro nuevo o incluso de uno usado. De modo que cuando hablamos de la sustitución de los seres humanos, me parece que nos estamos yendo un poco lejos. Es verdad que, como todo, tenemos que ver cuáles son los riesgos y cuáles son las posibilidades, porque la cuestión aquí es que nos adentramos a un mundo que no tenemos muy claro cómo se va a regir, porque hace unos meses hablábamos de que ChatGPT, la versión 3.5, estrenada apenas hace un año y unos meses, había pasado un test de IQ, de inteligencia, de cociente intelectual, y le habían asignado un 88 aproximadamente, es decir, la media mundial, y apenas unos meses después presentan ChatGPT 4 y se saca un 155 de IQ. Es decir, 3 puntos por encima de Mark Zuckerberg y solo 5 por debajo de Albert Einstein, probablemente una de las mentes más increíbles de la humanidad, ¿no? Bien, en cuestión de meses van a presentar ChatGPT 5. Entonces, ¿ya qué es lo que se nos va a venir encima, ¿no? ¿Y qué es lo que le pasa al ser humano cuando se avecina algo que no conoce? Pues de repente hay que mitificarlo porque alguien tiene que explicar esto, ¿no? O sea, algo hay que, o sea, que alguien me libre de esta incertidumbre. Y lo que nos está pasando es que los seres humanos de hoy estamos, por una parte, viviendo probablemente el mejor momento de la historia de la humanidad y al mismo tiempo el momento más incierto. Entonces, más nos vale acostumbrarnos a la incertidumbre porque esto no va a dejar de existir, ¿no? O sea, los tiempos de la certidumbre y de comprarte una casa para mañana y demás, lo puedes seguir haciendo, pero eso no significa que el mundo vaya a ser completamente diferente en cuestión de meses, porque los límites de lo posible, hoy por hoy, se modifican casi cada mes. En este sentido, Alberto, y un poco insistiendo con la parte de la doctora, me quedo pensando que justamente entonces, ¿en dónde podríamos poner como este ojo? O sea, me refiero, no podemos negar el avance de la tecnología, de la inteligencia artificial, que viene a facilitar pues la vida del hombre en los diferentes aspectos, ¿no?
Pero por otro lado, en cuanto a ese uso que se le da, o sea, me refiero, no negaría, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor a través de un video en TikTok, por ejemplo, me siento identificada en una situación con otras personas y digamos, no estoy solo, ¿no? Aunque físicamente no esté, pero sé que alguien comparte la misma preocupación, la misma crisis existencial. Pero, por ejemplo, del otro lado, y en el caso específico de México, hace poco tuvimos unas situaciones en donde las personas, justamente a partir de este uso de inteligencia artificial, reproducían la voz y entonces se dedicaban a hacer llamadas de extorsión. Y entonces, pues de hecho tuvimos muchos casos acá en donde decían, es que era la voz, era él y me estaba pidiendo ayuda, ¿no? Me dice, no me pidas explicaciones, pero deposítame 3,000 pesos, 5,000 pesos, ¿no? Y pues la gente dice, ay, sí, es que es mi familiar, es la persona que conozco, voy y le deposito, ¿no? Y ya, aunque después pues resultó que era justamente estas situaciones de estafa, ¿no? Entonces, en ese sentido, es decir, tendríamos que voltear a vernos justamente como humanos o como personas en este sentido de la utilidad que le estamos dando a esa inteligencia artificial, pero como bien dices, ¿no? ¿A quién le correspondería, ¿no? Esa tarea o a quién en este caso, pensando por ejemplo en los niños, ¿no? Que todo el día o la mayoría, muchos dicen, ay, pues para que no me dé lata le doy un celular, ¿no? Pero no estoy revisando a lo mejor el contenido que está consumiendo, ¿no? Toda esta información por la cual ha sido bombardeada, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, pues pensaríamos inmediatamente en los padres, ¿no? Pero al final diríamos también como sociedad cuáles serían esos límites. No sé si me explico en ese sentido. Sí, sí, perfectamente. Es muy interesante todos los temas que has tocado. Vamos a ver. En el ámbito de la criminalidad, exactamente igual que con otra tecnología, cualquier otra, siempre, como bien saben ustedes, la tecnología y por lo tanto la criminalidad van mucho más rápido que la legislación y que las regulaciones. Siempre ha sido así. Eh, Todavía seguimos sin encontrar remedio para lo que se llama la deep web, ¿no? Esta Internet profundo en donde se dice que, bueno, se dice que de hecho se puede hacer todo tipo de tropelías sin ningún tipo de posibilidad de seguimiento y demás, ¿no? Eso sigue siendo un entorno de difícil subsanación para cualquier entorno regulatorio mediano, ¿no? Lo que está claro es que cada vez más parece ser necesario algún tipo de, no sé si de legislación global o de gobierno global o algún tipo de acuerdo más planetario que un país, porque lo cierto es que los límites y las fronteras físicas cada vez tienen menos sentido en este mundo digital, ¿no? Al menos en lo estrictamente digital. Pero claro, es que al mismo tiempo la inteligencia artificial está favoreciendo al mundo de la abogacía y de legislativo en muchos aspectos. Es decir, todos los grandes despachos e incluso los pequeños más listos están utilizando la inteligencia artificial para hacer todo lo que antes era una tarea absolutamente tediosa de documentación, de lectura, de clasificación, de comparación, de información relevante de documentos, ¿no? O sea, antes detectar un error o detectar inconsistencias o una simple cláusula abusiva que le estaban intentando colocar a un cliente llevaba mucho tiempo y ahora es una cuestión de segundos, ¿no? Al mismo tiempo, la inteligencia artificial puede generar documentos jurídicos, puede generar contratos, escrituras, demandas. Quiero decir, está por primera vez abierta a cualquiera. No es que no hagan falta los abogados en este mundo, sino que hay una parte de la población que jamás se había planteado tener un abogado por imposibilidad económica y por imposibilidad casi natural, y que ahora mismo puede tener acceso o al menos la posibilidad de que en un futuro muy cercano tenga más a mano un acceso a una defensa jurídica o al menos a servicios jurídicos que pueden ser automatizados y que no requieren demasiada investigación o análisis o un toque personal, pero es que al mismo tiempo también se están detectando patrones que todos los humanos, aunque nos sentimos muy especiales, y seguramente con razón, patrones que todos tendemos a repetir, ¿no? O sea, desde algo tan sencillo como un matrimonio que empieza a tener discusiones de pareja y desavenencias y acaba divorciándose, es un patrón repetido miles de veces, casi al día. Entonces, ese patrón jurídico puede ser previsto y puede ser incluso corregido en un momento determinado. Lo que quiero decir es que al mismo tiempo
que crece la criminalidad, lo que no estamos viendo es que la velocidad de la justicia no va más rápido con todo esto. La incorporación de la inteligencia artificial debería favorecer teóricamente para que todo fuera más flexible, más rápido, más ágil. Desconozco el caso particular de México, pero al menos en Europa los juicios se aplazan a unos niveles extraordinarios, ¿no? O sea, es una cosa completamente farragosa y sigue existiendo las toneladas de papel y de documentos en cualquier juzgado al que uno vaya, ¿no? Entonces, eso en algún momento va a tener que cambiar porque no va a quedar otra opción que eso tenga que cambiar, ¿no? Entonces, hay muchos proyectos en marcha, hay muchas startups al respecto, pero así como en otros campos ha habido absolutas disrupciones, en el campo de lo jurídico creo que aún estamos esperando una verdadera y gran disrupción en este sentido y creo que quedan todavía muchos años hasta que podamos enfrentarnos a un juez que sea un robot, pero queda menos para hacer un telejuicio. No sé si me explico. Ahorita que comentabas eso, pues sí, ahora pensaba un poco en el sistema judicial mexicano con lo que dices, ¿no? Y con un dato es más que suficiente para darnos cuenta en qué situación está. En México por cada 100,000 habitantes hay 5 jueces, ¿no? Ya no necesita mayor explicación, ¿no? Entonces sí hay un problema muy serio de justicia, aunque la Constitución señale que pronta y expedita, pues la realidad es que si tenemos 100,000 habitantes y 5 jueces, pues ya no tenemos que imaginarnos más. Y sobre todo, nos guste o no, después del retraso que hubo con el COVID, ¿no? Que todavía en el caso de México, pues no se soluciona, ¿no? Fue muy triste ver filas enormes en los juzgados para los asuntos, señalando a audiencia 6 meses u 8 meses, o sea, lo dice uno alegremente, pero a lo mejor fallecieron personas en ese inter, ¿no? Y había mucho que señalar. Quiero decirte, mi querido Alberto, que hay varias o muchas preguntas, ha causado impacto. Agradecemos a quienes nos han felicitado de nuestro programa, a Alejandro Avendaño, que siempre con frecuencia nos acompaña. Te agradecemos mucho estés con nosotros y a quienes están hoy en especial en esta celebración. Luis está revisando estas preguntas que han llegado y tenemos que nos va a comentar algunas, o más bien te va a preguntar de quienes nos favorecen. Sí. Por favor, Luis. Muchas gracias, le envío un cordial saludo. Entre nuestros oyentes causa mucha confusión sobre, Karen Moreno nos pregunta, tomando como punto de partida los problemas que usted nos ha hablado y que ha sido tan amable de poder representar, en esta tesitura, ¿cuál es el límite que debemos imponer para nosotros quien logre ejercer control sobre la inteligencia artificial y no la inteligencia artificial tenga control sobre nosotros? Y también en concordancia, Paulette nos pregunta, ¿cuáles son las implicaciones éticas y qué desafíos hay en cuanto a la seguridad? Porque si bien recuerdo, nosotros hablamos sobre la información. ¿Qué clase de información nosotros estamos introduciendo a la inteligencia artificial? Es decir, estamos hablando de una especie de algoritmo, porque este tema parece muy novedoso al hablar de algoritmos, al utilizar las aplicaciones y notar que en nuestro feed de Facebook o TikTok o Instagram, notamos que nosotros abrimos la aplicación de Google, buscamos cualquier cosa que nosotros queramos adquirir e inmediatamente ya en Facebook o en estas aplicaciones ya mencionadas ya las tenemos inmediatamente. Entonces, si podría ser tan amable de contestar estas preguntas, por favor. Sí, bueno, son preguntas para hablar hasta mañana, probablemente. No tengo respuestas para todas, quizás para algunas tengo todavía más preguntas, pero un capitalista, un economista convencido, les diría que el límite lo pone el mercado, ¿no? El límite en estos momentos está en la utilidad, ¿no? Hace apenas 1 año y medio o 2 años, Mark Zuckerberg presentó el metaverso. ¿Cuál era el límite del metaverso? Bueno, pues el límite era 1. Lo lanzaron y fracasó. Como tantas otras cosas que se lanzan y fracasan porque no coinciden en el tiempo que la sociedad vive, ¿no? Entonces, tecnológicamente,
todo lo que tenga sentido podrá ser realmente acoplado a las empresas. También, cuando hay algo nuevo, yo soy partidario de abrazarlo, pero no sé si me explico cuando digo dando un paso atrás. Si ahora mismo todos los PowerPoints que yo veía y todos los informes que leía hace 3 o 4 años sobre criptomonedas, le cambiamos el nombre de criptomonedas por inteligencia artificial y, oye, funciona exactamente igual, ¿no? Entonces, hay que separar lo que es el bullicio, el ruido al respecto que se está montando por aquí, porque no olvidemos que también hay un enorme negocio. Desde que Microsoft, digamos que explota el mercado haciéndose con OpenAI, es decir, ChatGPT, DALL-E, Sora en breve. De repente hemos vivido lo que en Internet llamamos el hype, ¿no? Como la moda pasajera. Lo que pasa es que de repente parece que no es una moda pasajera, sino que se formaliza como una tendencia, una nueva tendencia, que venía trabajándose desde hace muchos años y los que nos dedicamos al marketing venimos trabajando con inteligencia artificial los últimos 15 años, tranquilamente. Y los consumidores, bueno, ustedes vienen consumiendo la publicidad que hacemos los publicistas mediante inteligencia artificial desde entonces. Ese banner que les persigue por internet cuando estuvieron a punto de comprarse unos zapatos está alimentado con inteligencia artificial gracias a sus datos. Y eso existe desde hace muchos años ya, ¿no? Del mismo modo, cuando Google le muestra un anuncio y luego otro con otras palabras cambiando algo, ¿no? Para ver si se asemeja un poquito más al segmento al que quiere impactar, ¿no? La inteligencia artificial lleva muchísimos años entre nosotros, pero lo que ha pasado es que de repente hemos tenido la sensación de que podemos hablar con una máquina y que nos responde como un humano. Es lo que se llama el test de Turing, que no es exactamente lo que tenemos ahora mismo, porque sí se nota que de momento es algo robótico, pero empieza a dar incluso miedo, ¿no? Entonces no hay nada que le guste más a un medio de comunicación o a un poderoso que engendrar miedo, ¿no? Entonces, en mi opinión, creo que los medios de comunicación se están portando muy mal con respecto a la inteligencia artificial y si ahora mismo cualquiera quiere enterarse en condiciones de lo que está sucediendo y de los avances científicos a este respecto, tiene que ir a los centros universitarios a enterarse de las últimas investigaciones. Es decir, ahora mismo en Aragón, en Estados Unidos, Intel ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para construir el ordenador, la computadora más potente del mundo. Ya está construida y lleva apenas unos días funcionando y está haciendo match entre todo el conocimiento de la humanidad con todas las investigaciones universitarias y científicas que existen. Y de momento, una de las grandes conclusiones que ha sacado es que resulta que el Parkinson puede ser prevenido gracias a la constancia de la respiración mientras dormimos. Es decir, tarde o temprano encontraremos un nuevo teléfono móvil, un nuevo celular, que igual que ahora mismo nos están viendo el sueño naturalmente, por cierto, con inteligencia artificial también, y aquí no ha pasado nada, donde nos ofrezca la posibilidad de detectarnos determinadas enfermedades de forma temprana gracias a este tipo de investigaciones y de estudios que de otra manera, pues a lo mejor el ser humano hubiera llegado a esta conclusión, pero a lo mejor dentro de 50 años. Entonces, una máquina es capaz de hacerlo mucho más rápido. Entonces, de momento, en cuanto al límite, el límite está siendo, diría que aparentemente inexistente, porque le hemos metido mucha velocidad a todo esto. Desde el brazo robótico que sustituyó al primer obrero de una fábrica, en donde el ser humano le tenía que decir cómo solucionar un problema, es agarras esta puerta y la colocas aquí, esta rueda y la colocas aquí. Vale, perfecto, tenemos un brazo robótico que no se cansa y no me reclama más salario, ¿no? Bueno, pues automáticamente un grupo de obreros, y con razón, se quejan de que le acaban de robar el trabajo, ¿no? Bueno, pues hacemos fast forward y muchos años después lo que nos encontramos es con la venganza de los seniors, la venganza de todos los que están sufriendo el edadismo. Ahora mismo tener 45 o 50 años es un peligro profesional. ¿La inteligencia artificial les quitará el trabajo a toda esta gente? Bueno, si su trabajo solamente es darle un botón, entonces sí, sin ninguna duda. Pero trabajos que requieran un poquito de esto, un poquito de razonamiento y de criterio, ahora mismo despegan a toda velocidad. Y sin embargo, los juniors ahora mismo por primera vez se ven enfrentados no solamente al mundo laboral, sino además a que el junior de al lado, como venga con nociones de inteligencia artificial, le supera por todas partes y no le ha visto venir. Entonces, eso en cuanto a implicaciones y limitaciones.
En cuanto a cuestiones éticas, me parece que esto ya es un tema bastante más serio y además que toca muchos asuntos. Ahora mismo voy a hablar de uno en particular, que es al respecto de la autoría o la propiedad intelectual, ¿no? ¿Desde qué enfoque podemos atacar esto un poco? Porque claro, si pensamos que la creación es un acto fortuito, en donde de repente un ser humano está tumbado junto a un árbol y se le ocurre un poema, y entonces es una creación que viene de la nada y por lo tanto tiene todos los derechos de autor del mundo, pues perfecto. Lo que pasa es que lo que sabemos es que la creación es un acto de recreación. Haciendo este paralelismo, que me imagino que el poeta habrá leído a otros 200 poetas antes de generar su primer verso y seguramente habrá empezado copiando hasta empezar a tener su propio yo, pues en el mismo sentido, las inteligencias artificiales están aprendiendo de nuestros datos. De hecho, la última vez que hablábamos, les ponía un trozo de una sinfonía de Beethoven inacabada, ¿no? ¿Quién es el autor de esa sinfonía? Los ingenieros, Beethoven, la familia de Beethoven debería percibir derechos por esa obra. Eh, Se han creado nuevos cuadros en estos momentos pintados, o sea, fusionando inteligencia artificial con impresión en 3D. Entonces, se han creado cuadros que cualquiera diría que son firmados por autores épicos de la historia del arte, ¿no? Bien, pues, ¿para quién son esos derechos? Bueno, de momento la poca jurisprudencia que tenemos al respecto es que han dicho los jueces que solo hay derechos de autoría siempre y cuando sean obras generadas por seres humanos. Ya, pero es que cada vez más hay seres humanos creando cosas con inteligencia artificial. Con lo cual tenemos aquí un problema extraordinario de a quién le corresponde qué e incluso si eso está bien o no. O de qué es el verdadero acto de creación. De si eso es algo eminentemente humano o podemos valernos de la tecnología para llegar a lugares mejores. Porque en positivo estamos viviendo la época más creativa de nuestra historia. A nivel musical, nunca había habido tantas confluencias musicales al mismo tiempo y mucha de ella está ayudada por inteligencia artificial. No olvidemos que seguramente la mitad de la música que le gusta a la gente más joven viene retocada la voz en directo por una inteligencia artificial. O sea, y llevamos escuchándola mucho tiempo y algunos la bailamos todavía, ¿no? O sea, es decir, no. O sea, lo que quiero decir es que hay muchos dilemas que tienen aplicaciones muy prácticas, que ya podemos hablar de ello, y que más allá de opiniones lo que necesitamos es conocimiento, sobre todo de las mentes más abiertas y de los que realmente entiendan de los temas, porque también sobre la inteligencia artificial, como cualquier otra cosa nueva, das una patada a un árbol y te caen 200 expertos en inteligencia artificial, pero es impresionante, ¿no? O sea, incluso empresas que ahora te venden nuevos servicios de inteligencia artificial, cuando realmente los aplicativos que ahora mismo para muchas empresas tienen que superar retos que son extraordinarios. Hace un momento hablábamos de las dificultades de la justicia, ¿no? No vale con que hoy nosotros tres decidamos montar una empresa que pretenda digitalizar la justicia mediante inteligencia artificial. Bueno, en fin, pero aparte de eso, hemos hablado de fake news, de deepfakes, de las imágenes generadas a políticos, ¿no? Hemos visto incluso, en aquella presentación vimos al Papa vestido con un abrigo ultramoderno y demás, ¿no? Tenemos cientos de cuestiones que podríamos tratar individualmente, como lo que acabas de decir, Amparo, al respecto de utilizar la voz de uno para suplantar, ¿no? De momento lo que sabemos es que una impresora normal y corriente de papel deja una especie de marca de agua, invisible al ojo humano, pero todo papel que sale por una impresora deja una marca de autoría, ¿no? Lo que se le está reclamando precisamente a las inteligencias artificiales es que hagan algún tipo de marca de agua para que sea posible detectar por otras inteligencias artificiales, ¿no? Bueno, el asunto está aquí y, como digo, se puede abordar desde 200 sitios diferentes, así que en los 200 programas siguientes podemos hablar de ello tranquilamente. Me parece sensacional, mi querido Alberto, porque sí, efectivamente estamos a punto de terminar nuestro programa. Te agradecemos infinitamente tu disposición para estar con nosotros, para estar en esta celebración de nuestro programa número 200.
Ha sido muy interesante, nos has dado información que seguramente quienes nos acompañan será puntos de reflexión, y así lo manifiestan las preguntas que se han quedado en el tintero, y que obviamente en una próxima ocasión, ya sea en el programa o en una conferencia, podemos seguir conversando. Te agradecemos, como te decía, a nombre de todos los que hacemos este programa, tu disposición para acompañarnos hoy nuevamente. De veras que ha sido un placer, como siempre. Y enhorabuena de nuevo, muchas felicidades. Es una cifra increíble, felicidades, de verdad. Y muchas gracias por contar conmigo. Y a quienes nos acompañaron, en especial el día de hoy, mil gracias, que pasen una bonita semana, y nos vemos la próxima semana en una nueva edición de su programa Societatis. Hasta entonces.